Joshua. Hoy vamos a cubrir la oscura historia del reinado de Augusto Pinochet en Chile. En la década de 1970, Salvador Allende fue elegido como el primer presidente socialista de Chile. Fue apoyado por la Unión Soviética porque se le consideraba que creía en el comunismo. Durante su presidencia, la economía se derrumbó por completo. El Partido Democrático Cristiano acusó a Allende de abusar del poder como la impresión de más dinero y la imposición de altos aranceles a los bienes extranjeros. El 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército chileno, Augusto Pinochet, asaltó el Palacio Presidencial La Moneda y forzó a Allende a retirarse del poder. Debido a estas acciones egoístas, el golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos que llevó al fin del gobierno civil y el comienzo de un nuevo gobierno militar. En Chile se enseñaba a las personas a perdonar y olvidar el pasado y a no hablar de la oscura historia del país. Recientemente, los sobrevivientes del régimen comenzaron a hablar abiertamente de sus experiencias y compartir sus historias sobre lo que sucedió en Chile hace casi 40 años. Cristina Novarite es uno de los muchos chilenos que sobrevivieron al régimen de Augusto Pinochet. Cristina y su esposo Roberto pudieron escapar de Chile un año después del reinado de Pinochet. Huyeron de Chile a Gran Bretaña. Han estado llamando a Londres a su casa por 40 años. Mi marido Roberto y yo éramos muy activos políticamente. Al principio, yo no apoyaba a Allende porque creí con creencias cristianas. Fue influenciada con la transformación de la vida de los pobres en Chile. Las medidas directas de Allende para reforzar a la clase trabajadora no solo fueron efectivas, sino que también atacaron directamente a los poderosos y ricos. En los 70s todavía estaba en la universidad. El martes por la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue arrestada. Estaba trabajando en un hospital. Me llamaron a la oficina del director del hospital. Cuando llegué a su oficina, había dos hombres esperándome. Me vendaron los ojos y me acompañaron y me metieron a un auto. Luego me llevaron a uno de los muchos centros de tortura. Primero me electrocutaron en muchas partes diferentes de mi cuerpo. Recuerdo que había un perro que entrenaron para abusar sexualmente de las mujeres. Después de pasar algún tiempo allí, fui transferido a un campo de concentración donde me quedé en casi un año. Roberto pudo escapar y huir a Gran Bretaña. 6 meses después me dejaron ir, así me uní con Roberto en Londres. Desde su tiempo de la libertad de la tiranía de Pinochet, Carlos Monzó ha establecido lo que se conoce ahora
como la agencia de noticias Andes, que se centra en temas de interés. Él también escribió un libro que documenta las luchas, esperanzas y sufrimiento de personas en todo el mundo. Fue muy difícil para Carlos Monzó a superar la experiencia del reinado de Pinochet, pero él continúa vivo y ganar libertad espiritual que no permite ser obligado por su pasado y sus luchas. Yo era un fotógrafo documental social trabajando para películas chilenas. El sábado antes del golpe sentí que algo malo iba a pasar. Por eso mandé que mi esposa y mis hijos fueran llevados a San Antiano. El martes del golpe estaba dormida en el apartamento de un amigo. Cuando de repente mi amigo me despierta porque escucho un ruido, los militares venían, me desperté y corrí para mi apartamento, pero el militar llegó antes que yo. Era una pesadilla, los militares disparan por todas partes. Me arreglé para ir a San Antiano y recoger a mi esposa y mis niños y volver a Santiago, donde fuimos subterráneos por 6 meses. Fue un tiempo muy difícil. No teníamos dinero y una mujer llamada María que trabajaba en mis películas chilenas nos proporcionaba comida. Un día la policía llegó a mi apartamento y me detuvo. Un detenido les había dado mi nombre, me pusieron un nombre. Ametralladora en el pecho solo me permitió decir adiós a mi esposa y hijos. Sabía que nunca volvería a verlos. Me llevaron a un estacionamiento bajo la Moneda donde me interrogaron. La primera noche fue horrible. Perdí a conciencia varias veces, decidido a no dar nombres. Estaba convencido de que iba a morir, pero si iba a suceder, moriría con dignidad, yo no como un traidor. Muchas gracias, Carlos y Cristina, por estas entrevistas. Sé que debe ser difícil contar esos tiempos oscuros que preferirías olvidar, pero apreciamos mucho, Carlos y Cristina, por compartir sus historias. Gracias por conectarnos con SPAN 2233. Nos veremos mañana. Me llamo Elisa. Me llamo Joshua. Buenas noches. Pinochet era un hombre con la ambición correcta, pero lo malo de ir sobre su sentido de la justicia. Deliberadamente secuestrar a aquellos que se opusieron a su reinado revelaron no solo una intención de cruel, pero también estableció una realidad muy dura para los chilenos. Muchas madres de hijos indefensos estaban buscando desesperadamente ayudar, que rápidamente aprendieron nunca llegaría, mientras sus hijas eran violentamente aprovechadas para placeres de uno mismo de los soldados de Pinochet. La experiencia de los chilenos que sobrevivió o murió realmente
no se puede poner en palabras. No es raro escuchar de lucha, pero también no es raro sentir por aquellos que sufrieron. Algunos chilenos creían que Pinochet salvó a Chile, sino que creo que Pinochet no salvó a Chile. Asesinó a numerosas personas con violencia y tortura basándose en sus opiniones políticas. Eso es una violación de los derechos humanos. Mucha gente murió porque quería el control total de Chile. No es una forma civil de liderar un país. No solo violó los derechos humanos, sino que restringió la prensa y los sindicatos, rechazó a cualquier otro candidato a la presidencia y participó en otras acciones tiránicas durante los 16 años de su reinado. Incluso después de la muerte de Pinochet, muchas personas no sabían acerca de sus años de presidencia. No fue incluido en el currículo escolar de la historia. Si alguien no tenía acceso a internet, no eran conscientes de su tiranía. ¿Te imaginas que años pasados, tal vez décadas, ignoran los años de violencia que tuvieron lugar en los Estados Unidos?